Es muchísimo tiempo de injusticia, es muchísimo tiempo de ver cómo se nos arrebatan nuestros derechos, de cómo tenemos que mendigarlos, de no tener condiciones de una vida digna, de no tener acceso a un buen sistema de salud, a una educación con garantías y de calidad y oportunidades laborales y de crecimiento personal para todos. No podemos olvidar que el gobierno de Duque en muchos aspectos genera inconformidad y que es recibido con un paro nacional universitario y que posterior a este paro en el 2018 pues empieza a vivir otros escenarios de movilización como es la minga indígena, como es precisamente el tema del movimiento sindical, social y popular, y que por eso en octubre del 2019 alrededor de más de 100 organizaciones de nuestro país se dieron cita en Bogotá el 4 de octubre de este año para tomar la decisión de hacer un llamamiento al paro nacional. Eso se vio reflejado precisamente en lo que fue el 21N y que nos movilizábamos contra todo el paquetazo de reformas. El pacto va a quedar contenido en un documento COMPES, que es un documento de política pública, al cual los jóvenes van a poder hacer seguimiento, primero a través de sus consejos de juventud, que serán las elecciones este 28 de noviembre, y que será la primera vez que no solo en Colombia, sino en todo el continente, que los mismos jóvenes elijan a sus representantes para poder que representen sus intereses. Y segundo, vamos a crear una institucionalidad dentro del gobierno para hacer implementación y seguimiento para que el pacto realmente se cumpla. Bueno, primero quiero decirles que el estallido social o el inicio de la crisis fue bastante sorpresivo para mí. Recuerdo que ese día justo iba con un amigo, salimos a hacer ejercicio por la mañana y empezamos a hablar de lo que podía pasar con la citación al paro y no veíamos que fuera a tener estas dimensiones. Y una vez esto empezó a ocurrir y lo que pasaba alrededor del país, en cada una de las ciudades donde hubo temas que alteraron inclusive el orden público, pues fueron bien sorpresivos. A partir de eso nos dimos cuenta muy rápidamente que había un nivel de empatía grande de nuestros estudiantes. Teníamos un grupo de estudiantes que había salido a las manifestaciones, que estaba siendo bastante activos, y otros que a pesar de no salir también se habían conectado mucho con la causa o inclusive con sus compañeros. Y nos dimos cuenta que era muy importante empezar a tener una comunicación con ellos. O sea, así muy rápidamente empezamos a hacer reuniones con estudiantes, a entender un poco cuál era su mirada sobre lo que estaba pasando en el país, y vimos que claramente era necesario empezar a flexibilizar también lo que estaba ocurriendo en el periodo académico. Esas fueron las primeras decisiones que tomamos en su momento, acercarnos a ellos. Algunos estaban preocupados por sus evaluaciones, estaban preocupados por sus entregas de trabajo, y les dimos un poco de tranquilidad y les dijimos, a pesar de que tenemos que respetar cualquier forma de pensar, es decir, quienes quieren salir, quienes no quieren salir, quienes quieren tomarlo desde cualquier mirada, pues sí entendemos que hay un tema distinto y especial y decidimos flexibilizar. Muy interesante que hemos construido con los jóvenes y para los jóvenes de la ciudad de Pereira, la área metropolitana y los jóvenes del departamento de Risaralda. Aquí hay oferta institucional de deporte, de recreación, de cultura, de emprendimiento y oferta académica para todos ellos. Pero también hemos participado desde la ciudad de Pereira en el Pacto por las Juventudes, celebrado con el Gobierno Nacional. Aquí hemos hecho compromisos institucionales a nivel local, en donde es mi competencia, pero también hay compromisos institucionales a nivel nacional. Tenemos una juventud que se ha expresado, que tiene causas y que además quiere invitar a la movilización y la participación con propuestas. Este es un triunfo de país, y este país, unido por ese tricolor, es el país que hoy una vez más se sobrepone a la adversidad y hace una gran apuesta por el futuro para todos. En un esfuerzo, yo creo que de todas las carteras, de todos los estamentos, por decirle a los jóvenes que estamos con ellos para escucharlos, para construir propuestas que cumplimos, y este final, digamos, de este ejercicio del pacto, lo que va a traer es un COMPES, una política, recursos, y cada ministro en cada cartera honrando y cumpliendo temas que son un legado de los jóvenes para los jóvenes. Paso a paso, este 3 de agosto logramos un acuerdo de paz y reconciliación con el gobierno local, la cual se tocaron varios puntos a corto, mediano y largo plazo. Hemos ido avanzando en los de urgencia a corto plazo, como es el comedor comunitario que se inauguró este lunes de la mano del gobierno local en Ciudadela, Cuba, a la altura de la Avenida La Independencia. También logramos
este punto de avanzar en el tema de los emprendimientos, los jóvenes que están emprendiendo, en capacitarlos y que inicien una vida productiva. Hemos ido avanzando día a día. Tenemos también unos puntos muy importantes para construir que son a mediano y a largo plazo, pero el avance de la paz y la reconciliación cada día ha ido trayendo sus frutos. Bueno, el ICBF ha sido uno de los principales coordinadores del Pacto Colombia con las Juventudes y es algo que la gente se ha preguntado un montón, ¿por qué el ICBF, que siempre se ha encargado de la primera infancia, de las madres gestantes, lactantes, comunitarias, del tema de nutrición y la bienestarina entra? Y es que el año pasado, en el 2020, con el decreto 879 del 2020, se crea una Dirección de Adolescencia y Juventud. El Gobierno Nacional hizo un análisis con el enfoque de curso de vida para entender cuáles eran las entidades en materia de juventud que estaban abordando esto en todo el país, ¿cierto? Y sobre todo de carácter nacional. Y nos dimos cuenta que si bien los diferentes ministerios tienen oferta para los jóvenes, pues el ICBF era una de esas entidades que no tenía un trabajo con jóvenes mayores de 28 años, aunque en alguna de nuestras ofertas tenemos padres jóvenes, entonces en la dirección de familias atendían jóvenes, obviamente los jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que después de que cumplen los 18 siguen en el proceso, entonces también seguían con nosotros, pero en materia de prevención llegábamos solo hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Ahí es que el ICBF empieza a tomar un rol protagónico justo en este momento, en el 2021, cuando hay un estallido como de la juventud, donde hay unas movilizaciones sociales que empezaron en abril, pero que no venían solo desde abril, sino que venían tejiéndose desde hace varios años, pero con el tema de la pandemia, pues hubo como una especie de estabilización, por decirlo así, y ahí es que entra el rol del ICBF como un rol protagónico, ¿cierto? Porque somos una dirección que nos encargamos de pensar el bienestar de las juventudes, y cuando pensamos en el bienestar de las juventudes estamos viendo cómo promovemos los derechos de los jóvenes, pero no solo cómo promovemos y garantizamos esos derechos, sino también cómo prevenimos algunos riesgos a los que están expuestos los jóvenes por las diferentes situaciones que tenemos en nuestro país, en los 1.103 municipios. Entonces, después de que empieza este estallido social, el presidente le hace un llamado al ICBF y a la Consejería Presidencial para la Juventud para que juntos nos articulemos y creemos el Pacto Colombia con las Juventudes. En un momento donde las cosas estaban bastante difíciles, la gente había perdido mucha confianza en las instituciones, para nosotros fue muy grato encontrar que muchos de los jóvenes, algunos liderados por inclusive estudiantes ariandinos y otros externos, veían en Ariandina, en el espacio físico y en las personas una posibilidad de hablar. Fueron ellos mismos, y yo siempre valoro mucho eso, quienes se acercaron y nos decían, en mi caso decían: Felipe, nos gustaría ir a Ariandina, nos gusta el lugar, nos gusta la conversación que se puede generar allí, y nosotros fuimos simplemente respetuosos, simplemente abiertos, simplemente permitimos la conversación. Nunca tomamos partido, nunca participamos activamente, nunca dijimos es A, B o C el camino que se debe tomar. Lo único que hicimos fue propiciar los espacios para que se conversara, ayudar también a moderar algunas conversaciones, simplemente diciendo quién puede levantar la mano y quién no, pero no fue mucho más que eso. Eso nos ayudó realmente a generar confianza entre las personas, porque no teníamos ningún interés ni en cuestionar, ni en decir creemos que es A o B el camino que se debe tomar. Creíamos que el momento era un momento de reflexión, un momento de entendimiento, un momento de conversación, y eso fue lo que propiciamos desde el primer minuto, inclusive lo hacemos hasta ahora. Bueno, por Constitución sabemos que el derecho a la manifestación pacífica es un derecho de nosotros los colombianos, se tenía que dar, se debía dar, este año era el momento en el cual debía darse debido a toda la mala administración de los gobiernos y de la pandemia que tanto caos trajo como el hambre y la desigualdad. Ya iniciar un proceso de concertación es el paso más importante, entrar después de todo lo que se vivió dentro de la manifestación, dentro del paro nacional, y llegar a dar la mano y a brindar un ánimo y mostrar ese compromiso entre la paz y la reconciliación. Es un paso gigante a entrar en una mesa a concertar. Poco a poco vamos cambiando la actitud de unos y otros, de los gobernantes, de los funcionarios públicos, pero también de los jóvenes.
Hemos logrado ya muchas mesas y puntos de encuentro, puntos de concertación. Existen diferencias, posiciones encontradas, pero podemos trabajar en equipo para solucionar los problemas que les aquejan, los problemas que les agobian. Después del paro nacional quiero destacar dos importantes logros de los muchachos en Colombia, gracias al consentimiento, por supuesto, del Gobierno Nacional. El número 1, educación gratuita, educación superior para todos los jóvenes en instituciones públicas del país. Un excelente ejercicio que nos va a permitir mejorar la calidad y la cobertura de la educación para la población más vulnerable. Y número 2, la elección de los consejos municipales juveniles. Un número muy importante se han registrado en todos los municipios del país y los departamentos de Colombia, y ese ejercicio de participación nos va a ayudar a mejorar las políticas públicas en cuanto a la juventud se refiere y en cuanto a las políticas públicas de otros sectores. Bueno, yo creo que lo más crítico que tuvimos en el momento de crisis, después de evaluar todo lo que estaba pasando, fue la pérdida de confianza. La pérdida de confianza no solo en las instituciones, gobierno nacional o los gobiernos locales, inclusive en el empresariado, algunos inclusive perdieron confianza también en las universidades. Lo más grave era la confianza entre nosotros mismos. Era muy difícil que personas con formas de pensar distintas se quisieran volver a sentar a hablar. Y eso estaba llegando a un punto de un altísimo riesgo para la estabilidad de nuestro país. Si las personas no somos capaces de tener una posición distinta y decirnos lo que pensamos, pues imagínense lo que venía después. Y yo creo que eso fue lo primero que fue la base de todo, para poder recobrar y para poder empezar a trabajar en construir. Y es decirles, usted puede pensar de una manera, usted puede pensar de otra, pero no hay otra manera que vamos a resolver esto, que es mediante la comunicación, mediante el diálogo y la construcción. Y ahí trabajamos mucho, las universidades fuimos importantes por eso, porque de alguna manera empezamos a propiciar los espacios, empezamos a propiciar metodologías que le permitieran a la gente, yo les hablo mucho de esto, el uso de la palabra, primero vas tú, después vas tú, hablemos, respetémonos, y eso empezó a generar una inercia que fue fundamental. Sin eso, simplemente no hubiera pasado nada. A partir de eso se propusieron los 4 pilares. Uno era trabajar pertinencia en la educación, empleabilidad y también emprendimiento. El otro pilar era trabajar educación superior como tal o como un todo. Luego hablamos también de participación ciudadana. Los jóvenes se sentían excluidos, pero también nos dábamos cuenta que muchos de ellos ni siquiera levantaban la mano y ni siquiera participaban voluntariamente, entonces eso había que fortalecerlo. Y luego hablamos de un cuarto pilar que era el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Muchos jóvenes demandaban eso, que al principio fue sorprendente para nosotros, pero luego nos hizo caer en cuenta de mucho de eso. El joven hoy en día dice, ojo con nuestro planeta, y el joven hoy en día dice también, ¿y qué pasa con la calidad de vida donde nosotros estamos? Sobre esos 4 pilares empezamos a vincular actores que empezaron a trabajar puntualmente en cada uno de ellos, y aquí hubo algo muy importante. Hubo una cercanía entre organizaciones privadas y la academia que empezó a generar una dinámica que hoy se mantiene. Les hablo de la Sociedad de Mejoras, Sociedad de Movimiento, Fundación Frisbee, Global Shapers, Red Universitaria de Risaralda. Empezamos a tener reuniones quincenales, en principio a decir qué vamos a hacer y en qué podemos ayudar. Empezamos a vincular a los jóvenes. Y esto ayudó a que todo esto que estaba pasando alrededor de los 4 pilares empezara a concretarse, por lo menos en diagnósticos estructurados, en miradas de lo que estaba pasando, y luego en posibles soluciones hacia futuro que terminaron consolidando lo que fue el Plan de las Juventudes. Para mí es fundamental lo que pasó, pero más que el producto como tal, que es al final ese documento que se firmó ese día, fue el proceso y fue la capacidad que tuvimos a partir de ese momento de reconstruir lazos, de reconstruir confianza y de mantenernos trabajando como hoy lo hacemos. Entonces la fase 2 se llamaba Parchemos para Construir. Después de recoger todas esas lluvias de ideas, propuestas, problemas, dijimos listo, vamos a priorizarlas porque nosotros podemos tener muchas ideas, pero no todas se pueden realizar en el corto plazo. Parte de hacer política y estar en lo público es priorizar. Y sabemos que son un montón las problemáticas de los jóvenes, pero ¿cuáles vamos a decir? Acá es donde tenemos que empezar a trabajar, ya. Y en esas mesas empezamos a hacer unos parches, por eso yo los llamamos Parchemos para Construir, el parche de educación. Entonces allá se iba la ministra de Educación con el presidente del ICETEX a construir propuestas. Ay, es que tengo esta propuesta, entonces resolvíamos si ese programa ya existe, si no existe, qué oportunidades de mejora hay, si existen, y si no, pues lo creamos de cero y lo proponemos. Parche de educación, parche de empleo, de emprendimiento, de salud, de medio ambiente y sostenibilidad, y así hicimos más de 150 mesas en todo el país. Esto tiene un punto muy importante, debe haber una voluntad política.
Si hay voluntad política de parte de los gobiernos, se logra un cambio. Si no hay voluntad política, se puede quedar en la mesa. Por eso hay que seguir construyendo y debe de haber una voluntad política de parte y parte. Nosotros acá con el gobierno local hemos tenido y hemos sentido que hay una voluntad política de parte del gobierno local en cabeza del alcalde Carlos Maya. Eso es importante. Esperemos que sigamos construyendo, porque eso no es ni de un mes ni de 2 meses. Eso no para acá. Eso debe seguir con el mandatario que viene también dentro de 2 años en las nuevas elecciones. Eso también sigue en las urnas. Debemos también de tener conciencia, tanto los jóvenes como todos los ciudadanos, de que en las urnas es donde también debemos de depositar un gran porcentaje para llegar en la mesa de concertación a encontrar el verdadero cambio. La red universitaria de Risaralda fue fundamental en todo este proceso, principalmente porque logramos poner sobre la mesa un interés que era común. No era un interés ni de Ariandina, ni de la Universidad Tecnológica, ni de las demás. Era un interés absolutamente común. Si nosotros juntos no nos preocupábamos por las juventudes, este tema podía ser muy complejo a futuro. Ese tema se puso sobre la mesa y todos entendimos de manera muy rápida, y yo siempre agradezco y admiro mucho a los colegas de otras universidades porque lo entendimos muy rápido y lo vimos como un propósito. Y eso significó que el trabajo de ahí para adelante fuera mucho más fácil. Luego, ¿qué ha venido pasando? A las universidades, por alguna razón, creo que fue en el momento que se firmó y por algún entendimiento se nos ve como veedores, pero realmente ese rol no lo hemos adquirido. Nosotros no tenemos responsabilidad de ser veedores de nada. Aquí se asumieron responsabilidades entre todas las partes. Las universidades dijeron, nosotros podemos trabajar en esto. La alcaldía dijo, yo puedo trabajar en esto. El gobierno nacional dijo, yo puedo trabajar en esto. Los jóvenes mismos establecieron acuerdos sobre su misma participación. Y nosotros lo que hemos hecho es apoyar, gestionar, empujar, pero nunca nos hemos puesto en un rol de veedor, porque la naturaleza misma del pacto lo que requiere es que camine por sí mismo. Si usted además le pone un actor que tiene que estar gestionando, significa que las bases de donde partió no eran las mejores. Entonces el rol de veedor no es un rol que tenemos hoy las universidades como tal, pero sí es un rol más de gestor, de apoyar, de comunicar y de apoyar todo el proceso. Quiero destacar 3 importantes compromisos que se han cumplido a la fecha desde el gobierno de la ciudad. El primero, la puesta en funcionamiento del comedor comunitario de la Avenida La Independencia, conocida para las personas que lideraron el paro nacional como la Avenida de la Resistencia. Es una solución que afectaba a varios asistentes o pobladores de este importante sector de la ciudad, en donde hemos logrado garantizar alimentación para la población vulnerable menos favorecida, para los niños en condiciones de desnutrición y para los adultos mayores en condiciones económicas vulnerables sin tener acceso a una posibilidad de alimentación digna. El segundo compromiso que hemos adecuado y avanzado es un ejercicio muy interesante en donde a través de la oferta institucional y la oferta de las empresas y los gremios hemos logrado atender demandas de empleabilidad para todos los jóvenes de la ciudad de Pereira. Los gremios, los empresarios han flexibilizado sus exigencias para todos los jóvenes a la hora de exigir experiencia laboral o profesional. Con ello estamos garantizando que los jóvenes lleguen también a una oportunidad laboral como todos lo necesitan. Y finalmente, un ejercicio de más deporte, más recreación, más cultura para todos ellos, en donde junto y al lado de los jóvenes estamos programando asistencia, capacitación, eventos de descentralización en todos los barrios de la ciudad de Pereira para garantizar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones y en el gobierno de la ciudad. Yo creo que el proceso del pacto ha sido muy bonito. Es un tema de confianza, porque históricamente esa confianza, al no ver las acciones en el territorio, al no ver que esas oportunidades me impactan a mí, se va rompiendo. Entonces ha sido un trabajo incluso que yo creo que más allá de lo técnico, que es mi principal aporte acá, o el principal aporte del ICBF y desde la Dirección de Adolescencia y Juventud, a pensarnos metodológicamente y técnicamente esto, es un tema de humanidad, de conectarnos en lo que nos une como humanos y en lo que nos une como colombianos, y obviamente todos queremos un país mucho más incluyente, mucho más equitativo, mucho más diverso, más respetuoso, un país con oportunidades. Y creo que cuando empezamos a decir, venga, tú puedes ser de X partido, yo de otro, tú eres afrodescendiente, yo soy blanco mestiza, indígena, todos queremos lo mismo. Y cuando encontramos como ese punto en común y damos un paso y nos logramos conectar como a la mitad del camino, vemos que estamos yendo, a pesar de tener posturas diferentes, hacia ese mismo propósito superior. Este también es un triunfo colectivo.
para fortalecer nuestra democracia, porque esta es una conquista de los jóvenes de Colombia.